second conditional, third conditional, and third conditional. Okay, excellent. We were learning about the conditionals. Okay, so in the previous lessons, we were learning about the zero, first, second, and third conditionals. But in the previous class, we learned about, we repasamos un poquito sobre el cero y el primero, ¿ok? Entonces, pues nos quedan pendientes el second y el third conditional, ¿ok? Hoy vamos a repasar esto para que quede más claro y en caso de que tengan alguna duda o pregunta sobre estos dos temas, ¿ok? So, let's start with the second conditional. Do you remember what do we use it for? ¿Recuerdan para qué lo utilizamos? El segundo condicional. Es para algo real, una condición cuando no siempre es real. Ok, por ejemplo, Igual ¿podrías darme algún ejemplo? Algo científico. Por ejemplo, if you cool water to 0 degrees, it turns on ice. Ok. ¿Esa qué condicional es? Zero. El zero condition. Ok, excelente. Muy bien. De ese del zero conditional, ¿tienen alguna pregunta? No. No, muy bien. Pues ya quedó un poquito claro el cero y el primero. Vamos a comenzar con el second. Ok. El second conditional. What do we use it for? ¿Para qué utilizamos el condicional número 2? ¿O el segundo condicional? ¿Alguien podría decir? Second conditional. Eventos poco probables o imposibles. Muy bien, perfecto. Ok, recordemos que, como menciona su compañera, utilizamos el second conditional para hablar sobre eventos o situaciones que son muy poco probables, ¿no? Hipotéticamente hablando, o situaciones que no son reales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿alguien podría darme un ejemplo de esto? I could stop working if I won the lottery. Ok, excellent. I could stop working if I won the lottery. Excellent. Luis, ¿podrías darme un ejemplo? If I had $1 million, I would buy a penthouse on Park Avenue. Okay, excellent. If I had $1 million, I would buy a penthouse. Excellent. And Mariana, can you give me an example? Digamos que es de algo imposible, pero a la vez posible que pueda pasar. Exacto. Así como comentas, ¿no? No es algo que sea tan probable que pase, pero tampoco es algo que sea imposible, ¿no? Algunas personas sí podrían ganarse el dinero y pues otras no tanto, ¿no? Entonces es algo como que muy difícil o no tan cierto. Pero pues tienes razón. Muy bien. Mariana, can you give me an example? No se me ocurre nada. No. Ok, muy bien. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces los ejemplos que acaban de dar sus compañeros son de situaciones que son muy poco probables o hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, recordemos que utilizamos tiempos gramaticales muy específicos o alguna estructura muy específica al momento de realizar las condiciones. En este caso, ¿cuál es la estructura de una condición? Y más, bueno, causa más coma más consecuencia. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, como comentan sus compañeras, pues son tres partes muy específicas que tiene estas condiciones. Tenemos la causa, la coma y la consecuencia, pero recordemos que también puede ser inverso, ¿no? La consecuencia y la causa. En este caso, no utilizamos una coma. Y pues tenemos la palabra if. ¿Qué otra palabra podemos utilizar en vez de if?
Puede ser would, could, Me. Por ejemplo, esta palabrita que might. tenemos. Esta palabra. If. ¿Qué otra palabra puede significarse if? ¿O qué otra palabra podemos utilizar en lugar de if? ¿Recuerdan esta palabra? Yes. Yes. Ok, recordemos que esta palabra es igual a if y se puede utilizar de la misma manera cuando estamos hablando de las condicionales. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tiempos gramaticales utilizamos en la segunda condicional? Pasado. Pasado, muy bien. Y en la siguiente parte, ¿qué se utiliza? Presente. El presente, por ejemplo. Recordemos que utilizamos, está la causa y la consecuencia. En la causa utilizamos el pasado, coma, y en la consecuencia utilizamos tres verbos modales que pueden ser would, Yes. could Would, could. y might, Out. ¿ok? Might. Más el verbo en infinitivo. ¿Recuerdan esto? Yes. Yes. Muy bien. Vamos a poner este ejemplo para que quede claro. Ok, aquí tenemos este ejemplo. Es el ejemplo que nos dieron. If I won $1,000,000, I would buy, o I'd buy, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pasado en la primera oración? De aquí. One. One, perfecto, muy bien. One. Y en la segunda oración, ¿cuál sería o qué verbo estamos utilizando? Buy. Buy, pero antes de buy hay algo. Would. Would, muy bien, perfecto. Ok, entonces esta es la estructura que les comentaba, ¿no? El pasado simple más un verbo modal y un verbo en infinitivo. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. ¿No? ¿Todo No. claro? Ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, lo que tenemos aquí en la pantalla. Pueden ver los ejercicios. Yes, teacher. Okay, excellent. Here we have 8 different exercises about the second conditional. Tenemos 8 diferentes ejercicios sobre el condicional número 2 o el segundo condicional. ¿Ok? Y pues las instrucciones nos dicen, choose the correct verb tense in each of the following sentences. Ok, en esta parte tenemos las oraciones como tal que pueden estar de la estructura que ya sabemos, ¿no? Causa, coma, consecuencia o consecuencia, causa, ¿no? Y pues tenemos los espacios en blanco. Y del otro lado tenemos varias respuestas posibles, ¿no? 3 respuestas posibles para cada número. En este caso vamos a elegir la respuesta correcta para cada espacio. ¿Me explico? Yes, teacher. Ok. Pueden comenzar. Si tienen dudas, me dicen y lo checamos en un momento.
¿Listo? ¿Cómo va? Don't. Done. Okay, excellent. So, 1 ¿podemos minute, checar las please. respuestas? 1 minute. Please. 1 minute. Okay, excellent. Done. Done. Excellent. No. Okay, so let's check your answers. We're gonna start with number 1 with Emma, please. Can you help me? If I were hungry, I will make a sandwich. Okay. Letter C. Sí, okay. If I were hungry, I would make a sandwich. Perfecto. ¿Qué nos dice la oración en español? ¿Podrías decirme? If I Si were yo tuviera hungry. hambre, me haría un sándwich. Ok, muy bien. Si yo tuviera hambre, yo me haría un sándwich. Perfecto. Muy bien. Luis, can you help me with number 2, please? I will buy a new car if I had more money. Excelente. I would buy a new car if I had more money. ¿Qué nos dice en español? Si yo comprara un nuevo carro, si yo tuviera mucho dinero. Ok. Ok, recordemos que cuando tenemos would y un verbo en infinitivo, en español usualmente decimos compraría, comería, jugaría. Entonces aquí nos dice, yo compraría un coche nuevo si tuviera mucho dinero. ¿De acuerdo? Yes, thank you. Ok, perfect. Thank you, Luis. Muy bien, entonces, number 3, please, Mariana. If he letter B Okay. did his homework, he will get better marks. Okay, excellent. If he did his homework every day, he would get better marks. ¿Qué nos dice? Si él hiciera su tarea todos los días, él tendría mejores calificaciones. Ok, excelente. Si él hiciera su tarea todos los días, él tendría mejores calificaciones. Ok, number 4, Gemma, please. If your parents were here, they will tell you what to do. Okay. He will tell us what to do. Okay, can you repeat this word, please? Her day. Here. Ok, Here. entonces aquí decimos here. 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 Ok. Okay. Cuando decimos here nos referimos a esta palabra. Okay. Here. 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 Okay. Here. Okay, muy bien. Thank you. Okay, so it's letter B. Luis, can you help me with number 5? Okay, sería I will help her if she asks me. Okay. Ask me. Excellent. I would help her if she asked me.
Okay, Mariana, number 6. Mariana, can you help me? Yes, 6. I found a $20 bill on the street. I will keep it. Okay. I would kept it. Okay, aquí decimos kept. Kept. Can you repeat? Kept. If I found a $20 bill on the street, sorry. Yes, perdón, me confundí. I would keep it. Ok, muy bien. Aquí pronunciamos kept y aquí kept. Ok, excellent. So, Okay. thank you. Number 7, Gemma, please. I came to your party on Saturday. I didn't have to work. Okay, A, B, or C? Sorry, I will come to your party on Saturday. If I didn't have to work. Letter B. Okay, excellent. I would come to your party on Saturday if I didn't have to work. Okay, excellent. Y por último, Luis. I would call them if I knew their telephone number. Okay, I would call them if I knew. Muy bien. Their telephone number. Ok, muy bien. Hasta aquí va quedando claro cómo se hace esta actividad o cómo se sigue la estructura del second conditional. Yes, teacher. En realidad no se ocupa el presente, ¿no? O sea, nada más el verbo presente se ocupa ya sea el pasado o las condicionales o las. Exacto. Sí, muy bien. Solo se ocupa el pasado como tal. Si observamos este ejemplo que les di aquí, aquí tenemos en la primera oración que es la causa, tenemos el verbo que es one, en este caso está en el pasado simple. Y en la segunda oración, que es la consecuencia, utilizamos cualquier verbo modal, ¿no? Los verbos modales que les indiqué, que puede ser would, could o might, más un verbo en infinitivo. Y recordamos que el verbo en infinitivo es el verbo sin conjugar. ¿Ok? Ok, teacher, es que como en la imagen que nos puso en second conditional, había en la segunda parte decía algo de present or future on real situations, pero pues en sí no ocupamos el presente, ¿no? Ah, ok. Entiendo. Sí, como tal, podemos ocuparlo para hablar de acciones o eventos presentes o futuros, pero esto no quiere decir que vamos a utilizar el tiempo presente en nuestras oraciones. ¿Ok? Ok, teacher, thank you. ¿De nada? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, teacher, all right. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces con lo que tenemos acá. Ok, aquí tenemos una breve explicación de lo que nos dice igual del second conditional, que para que quede más claro, ¿no? Cómo se forma de manera más rápida. Tenemos esta primera parte que es el if más el pasado simple, más, que es la segunda oración, que es el would, could o might, más el verbo en infinitivo. Esta es la forma o la estructura básica de ese tipo de oraciones, como en este ejemplo, ¿no? If I had more time, I would read more books. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo en pasado en esta oración? Get, Perdón, en esta. and had. Had, muy bien.
Entonces aquí tenemos nuestra primera parte de la oración, que es el past simple. Luego tenemos el would como tal, más el verbo en su base forma o en infinitivo. ¿Ok? Entonces, teniendo esa estructura en cuenta, pues ya podemos formar nuestras oraciones, ¿no? Y pues aquí tenemos algunos ejemplos que nos dicen, if I want a bunch of money, I would buy a mansion. Si yo ganara un montón de dinero, yo me compraría una mansión. If I were you, I would get a new job. Y etcétera. Bueno, aquí que nos dice la siguiente parte, los errores comunes o los mistakes, most common mistakes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos dice confusing the second conditional with the third conditional. Usualmente se suele confundir el segundo condicional con el tercer condicional. ¿Ok? Ese vamos a verlo ahorita en un momento más. Bueno, aquí nos dice que el segundo condicional y el tercer condicional son muy similares en su estructura, pero ambos expresan cosas diferentes o situaciones diferentes. Recordemos que utilizamos el segundo condicional para hablar de cosas hipotéticas o que no son reales. ¿Y para qué utilizamos el tercer condicional? ¿Recuerdan para qué se utiliza el tercer condicional? Eventos reales son reales a futuro. Ok, ok, muy bien. Bueno, continuamos. Aquí nos dice que pues luego tenemos que utilizar lo que la gente usualmente suele confundir, que utilizan el will en lugar de would. Recordemos que utilizamos el will en presente, ¿ok? Y el would es en pasado, tal y como lo indica en esta parte, ¿no? Entonces, no confundamos esto. Y pues bueno, ¿qué más nos dice aquí? Ok, usualmente se olvida de utilizar el pasado simple en la primera oración. En la primera oración, que es la causa. Ok, usualmente se llama if clause, que es la causa. Ok, aquí nos dice que en el second conditional siempre se utiliza el pasado simple, incluso si la oración principal está en pasado o futuro. Siempre tenemos que utilizar el pasado simple. De manera general es lo que nos indican estos ejemplos que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Oh, teacher, all right. All right. Ok. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que nos sigue. El condicional número 3 o el third condition. Bueno, de manera general, recordemos que utilizamos el tercer condicional para... un momento. Bueno, para hablar de el pasado como tal, de acciones hipotéticas o situaciones que no son reales. Por ejemplo, ¿alguien podría darme un ejemplo? ¿Alguien? Por ejemplo, ok, les voy a dar un ejemplo. If you had come to class, you would have passed the exam. If you had come to class, you would have passed the exam. ¿Qué nos dice la oración? Esto. If you had come to class, you... ¿Qué nos dice la oración? Si Hubieras venido a clase. vinieras a clase, ¿tú pasarías el examen? Ok, perfecto. Si hubieras venido a clase, tú
hubieras pasado el examen. Ok, entonces se utiliza para eventos en pasados que son hipotéticos o irreales. Muy bien, en este caso, ¿qué tiempos gramaticales utilizamos en esta oración? Si en el anterior utilizamos pasado y un verbo modal, en este caso, ¿qué utilizamos? Pasado perfecto. El pasado perfecto. Muy bien. Tal y como lo tenemos en esta imagen que les compartí. Sí. Muy bien. Utilizamos el pasado perfecto, como lo menciona su compañera, en esta primera oración. Por ejemplo, en este ejemplo que les di, ¿cuál es el pasado perfecto? Had come. Had come. Muy bien. Ok, aquí tenemos la primera parte, que es en la primera oración, que es la causa. Luego tenemos la coma y la segunda oración, que es la consecuencia. Bueno, en la segunda oración, ¿qué se utiliza? ¿Qué tipo de oraciones? Utilizamos would más have más Y el verbo. el verbo. ¿En qué forma está el verbo? Participio. El participio. Muy bien. Recordemos que el participio es la tercera categoría de un verbo. ¿Sí recuerdan esto? Yes. Sí. Aquí tenemos presente, pasado y pasado participio. Muy bien. Entonces, siguiendo esta estructura de estas oraciones, pues podemos formular el third conditional. ¿Ok? Recordemos que lo utilizamos para hablar de eventos o situaciones en el pasado que son hipotéticas o no reales. ¿Hasta aquí va quedando claro? Yes. Ok, vamos a practicar con algunos ejercicios. Con estos. Muy bien, aquí en esta parte tenemos 1, 2, 3, 5 ejercicios diferentes. Y pues nos da las instrucciones. Nos dice, write each of the two sentences below as one sentence. Use the third conditional with had or hadn't más wouldn't have. Ok, ahorita les explico. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo que nos dice, Luis, ¿puedes leer el primer ejemplo? Dice, if Sam had gotten up early, he wouldn't have been late for work. Muy bien. Ok, excelente. Bueno, tenemos el primer ejemplo que nos dice, bueno, Sam didn't get up early. He was late for work. Tenemos dos oraciones distintas o dos oraciones diferentes en este primer ejercicio. La primera y pues tenemos la segunda. ¿Y qué nos dicen las instrucciones? Que vamos a unir estas dos oraciones en una por utilizando el tercer condicional. Aquí podemos utilizar ya sea has afirmativo o hadn't en negativo más el resto de la condicional. Entonces, si unimos estas dos oraciones, la primera con la segunda, utilizando el tercer condicional, nos quedaría if Sam hadn't gotten up early, he wouldn't have been late for work. ¿Me explico? ¿O hacemos un ejemplo? Por ejemplo, la segunda podría ser, ¿Ok? if we had, ¿Ok? If we had, vamos a hacerlo. Bronc, Ok. bronc. Let's bring Ok, bronc. if we had brought, muy bien. Vas bien, vas bien. ¿Cómo? ¿Qué más Our le pondrías, umbrella. Laura? Ok, our umbrellas, Coma. coma, ok, We wouldn't have gotten wet. ok. We wouldn't
have Have gotten gotten wet. wet. Muy bien. Perfecto. Ok, muy bien, Luz. Aquí su compañero unió las dos oraciones utilizando el third conditional. Tenemos estas dos oraciones que nos dicen we didn't bring our umbrellas and we got wet. Entonces, si unimos esto, nos quedaría if we had brought our umbrellas, we wouldn't have gotten wet. ¿Queda claro? Yes. Yes, teacher. Sí. Ok, entonces vamos a hacer las 4 que nos hacen falta y ahorita lo revisamos.
¿Cómo va? 2 minutes, teacher. Ok, excelente. Can we check? ¿Ya podemos revisar, chicos? Ok, vamos a revisar la siguiente, que es number 3. Please, Mariana, can you help me with number 3? Yes. There, Jake didn't study. He failed the test. Okay, Jake had studied. okay, if Jake had studied, okay. If Jake had studied, Coma. coma, muy bien. He wouldn't He wouldn't fail the test. fail the test. ¿No quedaría sin la ed? O sea, sería wouldn't have failed the test, que Okay, es el presente de failed. wouldn't have. Ok, esto lo checamos. ¿Este dices? Felt. Ajá. Fail a fail sin la ed. O se queda igual. Ok, así permanece como está en felt. Recordemos que cuando estamos Ok. utilizando el tercer condicional, tenemos que poner have más el past participle. ¿Ok?
Y el past participle, en este caso el participio sería felt. ¿De acuerdo, Luis? Okay, thank you. Ok, excelente. Entonces la oración queda, if Jake had studied, he wouldn't have failed his test. Muy bien, perfecto. ¿Así lo tienen los demás? Yes. Muy bien, perfecto. Vamos with number 4. Gemma, please. If had ridden, comma, If, can you repeat, please? if had ridden a bicycle, comma, Okay. Bicycle, I would have felt of, fell. Oh, ¿así? Like this? I wouldn't, Wouldn't. yes, Okay. ¿Así? yes. Muy bien, vamos a checar. Las oraciones nos dicen, I rode the bicycle No, teacher, en... Sí. en la felt es LT, ¿Aquí? yes. LT. Muy bien, vamos a checar las oraciones. Nos dice, rode the bicycle and I fell off. Bueno, nos dice, if I had ridden the bicycle, I wouldn't have felt off. Bueno, la primera oración quedaría, if I hadn't. Vamos a checarla. A ver. Quedaría así, if I hadn't ridden the bicycle, I wouldn't have. El participio de sería este. Fallen. ¿Ok? Tenemos el verbo que es caerse. El verbo es este. Vamos a ponerle aquí. Es fall, fell y fallen, que es el participio. ¿De acuerdo, Gemma? ¿Ok? Ah, ok, teacher, que lo confundí con el otro, con el, De sentir. yes, Ok, ajá, el de que sentir, pusiste es este. Feel ajá, de sentir, ¿no? y fell. Exacto. Sentir y como luchar, no, no, Feel, felt. ¿Ok? ok, Ese sería el sí. past. Muy bien, perfecto. Entonces quedaría así. If I hadn't ridden the bicycle, I wouldn't have fallen off. Muy bien. Teacher, pero no entendí por qué las dos, o sea, hadn't. Ok. Aquí nos dice, I rode the bicycle, I fell off. Yo manejé la bicicleta y me caí. Entonces, podría ser esto, ¿no? Si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Entonces, si yo no hubiera manejado la bicicleta, yo no me hubiera caído. ¿Me explico? Y es como que encontrar la lógica para no, Exacto. Sí, o sea, porque pues arriba, por ejemplo, estuvo una negación y otra afirmativa arriba, en la de arriba. sí. Exacto. Hay que encontrar la lógica de las oraciones. Porque, pues, no podemos poner lo positivo y que pase algo negativo. En este caso de la bicicleta, ¿no? Porque aquí tenemos una oración que es negativa. Entonces, pues hay que buscarle la manera. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Y number 5, Luis, can you help me? Okay, sería if I hadn't meet con doble E y T. Ok. If I hadn't, Meet. doble, ¿así? Ajá. Yes. Ok. If I Him hadn't yesterday. him yesterday, Comma. ok. Comma, ok. I wouldn't have known his name. Wouldn't have known Con his N. name. Con N. Have known. Ok. Muy bien. Yes, así.
Muy bien, aquí tenemos esta oración que nos dice, I met him yesterday, I knew his name. Lo conocí ayer, supe su nombre. Entonces, lo único que cambiaríamos aquí sería este verbo, meet, que aquí está en presente, y el participio sería met con una sola E. ¿De acuerdo? If I hadn't met him yesterday, I wouldn't have known his name. ¿De acuerdo, Luis? Yes, teacher, thank you. Ok, thank you. Y vamos a hacer la última, number 6. ¿Qué nos quedaría de esta manera? Quedaría así. Tenemos estas dos oraciones que nos dice the TV was broken and they were bored. Y pues quedaría if the TV hadn't been broken, they wouldn't have been bored. ¿Ok? Aquí ponemos el been broken porque aquí tenemos el was broken. ¿Ok? Cambia a been broken. Y aquí ponemos have been bored porque aquí tenemos were bored. Any questions? No, teacher, o sea, solo como decía, era la como lógica, ¿no? Y más que nada guiarse de la de arriba, ¿no? Porque estoy viendo que todas las que son la respuesta, perdón, las que nosotros hicimos de arriba están positivas, se podría decir, abajo son negativas. No. Exacto. En la mayoría de los casos así es, donde tenemos algo negativo pasa a positivo y negativo, exacto. ¿Ok? Ok, teacher. Y si, Ok. por ejemplo, si está, porque hay una luego hay negativa en la, por ejemplo, en la primera y la segunda, que son negativas, las de arriba, y ya y la segunda positiva, y ya las de abajo son como que igual, ¿no? Positiva y Sí, negativa. exacto. Exacto. Así es. Así funciona esto, pero como dices, más que nada es lógica, que tenga coherencia y sentido nuestras oraciones. ¿Ok? Sí, teacher. Ok. Thank you so much. Okay, any more questions? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? No. Bueno, entonces hasta ahora ya vimos los 4 condicionales desde el 0, first, second and third conditionals. Entonces ya sabemos cómo se utilizan, para qué se utiliza cada uno de estos. Y pues recordemos que la estructura que tienen los 4 pues es la misma, ¿no? Causa, coma, consecuencia o lo pueden invertir. Y pues cada condicional utiliza un tiempo gramatical distinto. Ok, entonces pues solo nos queda un minuto de clase. Pero si no tienen más dudas o preguntas, los vería el día jueves para continuar con otro tema. ¿Les parece? Okay, teacher. Yes, thank you No. for Okay. your Thank you. attention. Thank you so much. Thank you, See teacher. you. Thank you so much. Thank you. See See you. you. Have a Have a good nice night. night. Thank you. Thank you so much.